Demet Özdemir, que está involucrado entre dos proyectos, está corriendo de un set a otro. Demet Özdemir está viviendo los días más brillantes de su carrera. Özdemir, quien recientemente completó el rodaje de la serie Between the World and Me para Disney Plus, ahora está en el set para su próximo proyecto. Demet Özdemir, uno de los actores más exitosos en el mundo de las series de televisión, está teniendo días muy ocupados estos días. Özdemir, que prefiere trabajar en lugar de tomarse unas vacaciones de verano, y se comprometió con su amante Coach, corre de un plato a otro. La exitosa actriz estuvo en el set de Entre el Mundo y Yo, que fue filmado por última vez para Disney Plus. Demet Özdemir interpretó a una periodista en la serie en la que compartió el papel principal con Pájaros y Hafsanur Sanjakdatan. Aunque no es una declaración oficial, es obvio que el rodaje de Entre el Mundo y Yo se ha completado, porque según la información recibida, Demet Özdemir ahora está en el set de la segunda película de Love Tactics. La película de Love Tactics, en la que Özdemir compartió el papel principal con Özdemir'is, se estrenó en Netflix el 11 de febrero. La película, filmada por Lanniston Media, logró un gran éxito tan pronto como se estrenó. Love Tactics se convirtió en pocos días en uno de los 10 programas más vistos en 60 países, donde se emite Netflix. El éxito de interacción de la película en las redes sociales también aumentó las tasas de visualización. Tras este éxito, la segunda película se incluyó en la agenda. No se hizo ninguna declaración oficial sobre el tema, pero Demet Özdemir dijo en su declaración a los periodistas: "Sí existe tal intención, pero aún no se ha finalizado nada". Unos 2 meses después de esta declaración, dijo la noticia de que había comenzado el rodaje de Love Tactics 2. Se afirma que el factor más importante en el éxito de la película Love Tactics son los fanáticos de Demet Özdemir en el extranjero. La talentosa actriz cosechó un gran éxito en el extranjero con la serie Early Bird, en la que compartió protagonismo con Yaman y logró difundir su nombre más allá de las fronteras. Özdemir reforzó este éxito con la serie de televisión Your Home is Your Destiny, después de Early Bird.